Ernesto Blume, magistrado del Tribunal Constitucional, hace un llamado a la tranquilidad, que baje este clima de tensión. Les pido que no se dejen llevar por la tendencia, que los jóvenes tienen que respetar otras opiniones. Yo siempre lo hago con transparencia. Se ha perdido una oportunidad histórica. Y es cierto que había una enorme expectativa sobre el Tribunal Constitucional que el día de hoy tendría que decidir sobre la demanda competencial presentada por el Poder Ejecutivo por la forma en que se aplicó la vacancia contra el presidente Martín Vizcarra por el caso Swing. Ayer el procurador del Ministerio de Justicia nos decía que también se había solicitado se extienda el debate o el análisis al segundo pedido de vacancia. Y es por ello que muchos teníamos la sensación de que el tribunal tendría hoy que ofrecer algunas luces sobre cómo interpretar qué cosa es una incapacidad moral. Hay una discusión de muchísimo tiempo en torno a esto y se decía que esta era una oportunidad para evitar que en el futuro se utilizara la vacancia como mecanismo de control político o se vacara presidentes por las puras. El tribunal ha considerado que por una votación mayoritaria, improcedente, que la demanda es improcedente, porque dice este es un pronunciamiento que hay desde el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que ha expresado su preocupación sobre el punto. Dice, consideramos que el Supremo Intérprete de la Constitución ha perdido la oportunidad justamente de lo que comentábamos, de clarificar los alcances de la causal de vacancia presidencial por permanente incapacidad moral. Pero, finalmente, el tribunal ha votado y la mayoría ha decidido que no es el momento, por lo menos, de aclarar este tema tan polémico y que ha provocado, la verdad, tantos debates últimamente en nuestra clase política y que ha colocado a la institución presidencial ciertamente en una precariedad, con un gobierno encerrado en Palacio de Gobierno, digamos, desde los tiempos de Kuczynski, con una mayoría muy abrumadora en el Congreso. Entonces, vista esa situación, en fin, ya está el fallo emitido. Vamos a conversar esta noche con uno de los magistrados del Tribunal Constitucional que se pronunció en contra para tratar de entender ese punto de vista y las razones por las cuales la mayoría dijo que no. Ernesto Blume, el doctor Ernesto Blume está con nosotros y él en resumen hoy adelantaba en una declaración a otro medio que lo que no ha querido el TC es continuar echando leña al fuego. Y partimos desde esa sentencia. Doctor Blume, gracias por estar con nosotros. Bienvenido al programa, como siempre. Explíquenos qué significa exactamente para usted no echar leña al fuego en un momento que para la presidenta del tribunal más bien suponía una oportunidad histórica. Bienvenido y gracias. Gracias a usted. En primer lugar, mi saludo a usted y a todos los televidentes de su programa y además agradecer la oportunidad de dirigirme a todos a través de este medio para aclarar la posición patriótica que hemos asumido los 4 magistrados que hemos hecho mayoría en este caso. Debo, en primer lugar, señalar que el tribunal es un ente autónomo e independiente e inmune a cualquier tipo de presión y se rige por las reglas de la democracia, es decir, la decisión mayoritaria es la que marca la posición institucional y esa posición es la que debe representar la presidenta del Tribunal Constitucional que ha recibido el encargo de los magistrados de representar a la institución. ¿Es una crítica a Marianela Ledesma, una crítica directa por el pronunciamiento? Sí, nos ha preocupado que la doctora Ledesma, en lugar de salir a defender la posición institucional, haya salido a defender su voto. Yo fui 2 años presidente del Tribunal Constitucional y en muchas oportunidades salí a los medios a defender la posición de la mayoría. Y en algunos casos yo estaba en desacuerdo con esa posición, pero nunca me atreví a defender mi voto y no defender el voto de la mayoría, que era la expresión de la institución que yo representaba. Por eso realmente lamento que la actual presidenta haya tenido esa reacción. Yo entiendo que es un tema en donde hay puntos de vista, pero todos debemos respetarnos, porque en democracia debe haber respeto, tolerancia y
el ambiente necesario para discutir en base a ideas, a principios y a valores. Nosotros hemos actuado con valentía, no hemos pretendido abdicar de nuestra función y hemos ceñido nuestro accionar a la Constitución, a la ley orgánica del Tribunal Constitucional y al Código Procesal Constitucional y demás normas aplicables. En este caso, no hay que olvidar que el Poder Ejecutivo, no el señor Martín Vizcarra, el Poder Ejecutivo, como Poder del Estado, inicia un proceso competencial contra el Poder Legislativo, arguyendo que el inicio de un procedimiento de declaración de vacancia lesionaba por menoscabo o podría lesionar sus competencias y que en ese sentido el tribunal dispusiera la paralización de ese procedimiento de vacancia. Ese fue el primer procedimiento y ese procedimiento a la fecha ha concluido y ha concluido porque el Congreso de la República, cuando votó la vacancia, no alcanzó los votos necesarios y por lo tanto no se declaró la vacancia y el expediente se archivó. En el Código Procesal Constitucional hay un artículo en su título preliminar que dice que en todo lo no previsto por el Código rige la legislación común. Y en el Código Procesal Civil aplicable supletoriamente hay un artículo que es el 321 que dice que cuando la pretensión ya deviene digamos, en insubsistente porque ha desaparecido la materia controvertida, el proceso termina. Y es más, una decisión de este tipo el tribunal la ha emitido anteriormente, en varias ocasiones, inclusive con la firma de todo el actual colegiado y de otros colegiados anteriores. Por ejemplo, la sentencia 04-2004, proceso competencial, que se dictó en un proceso iniciado por el Poder Judicial contra el Poder Ejecutivo. Allí el tribunal declaró en parte la sustracción de la materia. Entonces, cuando usted como juez constitucional tiene que resolver un caso en base a una normativa y la materia controvertida se sustrae, no queda otra alternativa sino declarar la improcedencia por sustracción de la materia. Doctor Blume, si me permite y eso es lo que pregunta. hemos hecho. Claro, sí. yo entiendo que el fundamento para la mayoría del colegiado ha sido que hubo una sustracción de la materia, es decir, desaparece el problema al no producirse la vacancia, pero el pedido de vacancia sí se produjo, al margen de que se alcanzara o no se alcanzara los votos. Es decir, sí se pidió vacar al presidente por el caso Swing. Entonces, la ciudadanía el día de hoy lo que se pregunta y le pregunta al TC es, ¿fue constitucional intentar vacar al presidente en aquella ocasión? ¿Cuál es su respuesta a esa pregunta ciudadana? Ya, a ver, un momentito. Yo quería, le voy a contestar con todo gusto, pero quería precisar entonces que nosotros no nos hemos puesto de espaldas al país, ni hemos actuado con cobardía, como se ha estado diciendo. Por el contrario, hemos actuado con valentía y ajustando nuestra accionar a la responsabilidad que tenemos, más allá de cualquier reacción favorable que pueda haber en los sectores de la población. Pero nosotros somos jueces constitucionales y actuamos en el marco de la Constitución y de la ley. Y eso tiene que entenderse en un país civilizado y democrático. Ahora bien, para nosotros el proceso concluyó porque tenga usted en cuenta lo siguiente: el tribunal no es un ente que absuelve consultas, ni tampoco es una organización que actúa de oficio y de mutuo propio, digamos. El tribunal se pronuncia a raíz de un procedimiento iniciado ante él y con motivo de ese procedimiento. Y en este caso se inició un proceso competencial relacionado con la primera vacancia. Sí. Y esa primera vacancia ha concluido en su trámite con el archivamiento. Entonces, no hay materia de pronunciamiento. Claro, pero por lo tanto no teníamos otra alternativa. El archivamiento se produce porque no se llega a los votos. Por eso le reitero una pregunta desde la ignorancia de un ciudadano que lo que quiere es entender qué pasó y si se hizo bien o se hizo mal. ¿Había mérito para que el Congreso
pidiera la vacancia del presidente por el caso Swing, restringiéndonos simplemente al primer pedido de vacancia, ¿no? Que fue por ese caso. Bueno, ¿Era correcto que sí, el Congreso hiciera uso de esta prerrogativa constitucional por ese caso? ¿Estaba enmarcado dentro de lo que podía o no podía hacer el Congreso, sí o no? Mire, el tribunal no se ha pronunciado expresamente sobre ese tópico porque precisamente se ha sustraído la materia. Si usted me pregunta a mí como un magistrado, sí, sin expresar más allá que mi opinión personal y sí, académica, yo diría que ese accionar fue enmarcado dentro de la Constitución, porque la Constitución habilita al Congreso de la República a utilizar la causal de permanente incapacidad moral frente a ciertos casos. Y el tribunal inició un procedimiento en uso de sus competencias. Desde mi punto de vista, la instauración por parte del Ejecutivo de ese proceso competencial creó un problema y lo agrandó, cuando lo lógico era esperar que ese procedimiento de vacancia concluyera. Pero acá el Poder Ejecutivo se adelantó y dijo, no, este inicio va a implicar un mal uso de tal causal y promovió un proceso competencial. Aquí hay que tener una cosa muy en cuenta y yo la voy a decir con toda claridad. Nosotros no podemos permitir en el Tribunal Constitucional que se utilice a la institución por diversas instituciones, o sea, se utiliza al tribunal para utilizarlo de pretexto, si valga la redundancia, frente a conflictos entre los actores sociales. Nosotros debemos estar sobre la coyuntura. Somos el máximo tribunal de la justicia constitucional. Y aquí esto debe quedar muy en claro. Este tribunal es autónomo, es independiente, es inmune a las presiones y, por lo tanto, expresa la decisión mayoritaria de sus magistrados. Para nosotros no correspondía proseguir con este proceso. Y yo le aclaro lo siguiente, el segundo proceso de vacancia no ha sido materia controvertida ante el tribunal. No lo ha visto ni lo ha analizado, mire, tampoco. Así es. Y en el tema relacionado, la ponencia de la doctora Ledesma sí involucró el segundo proceso desde nuestro punto de vista cuando no correspondía. Pero el procurador del Ejecutivo me parece lo había solicitado. Mira, las partes pueden pedir muchas cosas, pero que sea procedente es otra. Es decir, cada proceso es independiente uno de otro. Pero usted no diría, o yo podría concluir a partir de lo que usted dice, que su sensación es que Martín Vizcarra intentó utilizar políticamente al TC cuando se plantea la vacancia en su contra por el caso Swing. Daría esa impresión, porque no tenía por qué promoverse ese proceso. Y se lo digo porque esa fue mi posición desde que se presentó la demanda. Yo en lo particular hice un voto singular declarando improcedente la demanda, porque no se daban los supuestos para la instauración de un proceso competencial. Y entonces acá lo que está ocurriendo es que se utiliza el Tribunal Constitucional como un elemento que se incluye dentro de los conflictos entre instituciones y poderes del Estado para luego tener como argumento de que eso está ante el Tribunal Constitucional. Y se crea una imagen distorsionada. De otro lado, hablando ya del tema de la incapacidad moral permanente, hay dos tesis, dos posiciones. Sí. Una de que la incapacidad moral permanente se refiere a actos de tal gravedad que agravian la dignidad de la magistratura presidencial. No olvidemos que el presidente es el más alto signatario de la nación, personifica a la nación, es el jefe supremo de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional y es el representante del Perú y tiene la confianza de todos los peruanos. Y ese presidente debe tener una conducta ejemplar, intachable. Claro, pero ahí entramos a un plano subjetivo, porque pero justamente le estoy explicando. La Constitución histórica, desde la Constitución de 1939 en adelante, todas las constituciones han consagrado la vacancia por incapacidad moral permanente. Y es una cláusula abierta, es decir, usted no puede, desde mi punto de vista, acotar las causales, porque depende de cada situación. Lo que sí está claro es que la Constitución
que es la expresión de la voluntad del pueblo, que ha elegido a los congresistas, establece que el Congreso puede vacar al presidente cuando éste incurre en incapacidad moral permanente. El problema, eso doctor está Blume, claro en la Constitución. el problema, doctor Blume, es que no termina de estar claro, porque incapaz moral, ¿qué es exactamente, según usted? Es decir, un presidente, permítame terminar la pregunta. En el segundo caso era mucho más claro, porque el presidente Vizcarra, en efecto, hubo indicios, una fiscalía inicia una investigación, pero la propia Constitución dice que el presidente no podía ser investigado o acusado, mejor dicho, durante su mandato. Y esto para protegerlo. Ya incluso la Fiscalía había dicho que se le investigue al señor Vizcarra, los fiscales están haciendo su trabajo y cuando termine de ser presidente, entonces el señor Vizcarra es un ciudadano cualquiera que se somete a la justicia. Esta protección quedaba eliminada con la interpretación subjetiva que hacía el Parlamento para muchos ciudadanos. Entonces, la pregunta que le hago es muy concreta. ¿El Congreso está en libertad de interpretar subjetivamente qué es la moralidad o la incapacidad moral del presidente? El Congreso de la República, a nombre del pueblo que representa y en el marco de la Constitución, está habilitado constitucionalmente para iniciar un proceso de vacancia y determinar si una determinada conducta del presidente está dentro de cánones, patrones, principios y valores que constituyen un agravio a la majestad de la presidencia de la República. Nos guste o no, esa es una competencia del Congreso de la República. Así está la Constitución y en el Estado constitucional la Constitución se respeta. Toda la teoría de que hay que acotar y detallar los casos específicos respecto a la incapacidad moral es un punto de vista, no es una palabra definitiva. En la Constitución habla de una competencia abierta. Y desde mi punto de vista, a mí me parece que eso es lo correcto, porque no sabemos qué casos se pueden presentar en la práctica que impliquen una decisión de esa naturaleza. Por ejemplo, cuando se fue del país el expresidente Fujimori, renunció por fax y el Congreso de la República no le aceptó la renuncia y considerando que su accionar infringía la imagen y la majestad de la presidencia, en un día lo vacó. Y ahí nadie dijo nada. ¿Cómo toma usted, o esa misma, le pregunto de otra forma, esa misma respuesta es la que usted le daría, por ejemplo, a la Comisión de las Naciones Unidas o la OEA, organismos internacionales que se pronunciaron en su momento y le pidieron al Tribunal Constitucional que zanjara esta discusión? Le digo porque además aquí estoy leyendo algunos cuestionamientos que nos llegan a través de las redes a sus respuestas, algunos puntos de vista distintos, y dicen que el doctor Blume estaría aplicando el Código Procesal Civil cuando tenía normas en el Código Procesal Constitucional y en la Constitución que le ordenaban resolver y que podía de oficio incluso resolver este problema para dejar un precedente hacia el futuro. Porque lo que usted me dice entonces es que es constitucional que de repente los congresistas interpreten mañana, no sé, cualquier acción del presidente que le dio la espalda a alguien como una inmoralidad y que solo por la fuerza de los votos puedan sacarlo del gobierno. Y esto cuando en el último año, además permítame terminar el porqué de la importancia o del reclamo ciudadano, porque en el último año la Constitución también ata de manos al presidente respecto a la disolución del Congreso. Entonces queda a merced del Congreso. Durante su último año cualquier presidente puede ser vacado mientras el Congreso tenga los votos para decir lo que hizo es inmoral para nosotros. Esa es una estipulación que está en la Constitución. Pero si usted hace un análisis histórico, esta figura se ha aplicado poquísimas veces. Se intentó vacar al presidente Billingham, pero al final fue derrocado. Luego se evacuó al presidente Fujimori. Luego hay el caso de intento del señor Kuczynski, pero renunció. Luego el pedido de vacancia respecto al señor Vizcarra, el primero que se archivó y el segundo que prosperó. O sea, tampoco podemos decir que esta es una figura que se usa irrestrictamente. Se ha usado porque la situación se ha generado a partir de un presidente que no tenía una representación parlamentaria importante. Entonces, ha quedado claro que se ha hecho uso y abuso
de muchos mecanismos de control político de uno y del otro lado, podríamos decir. Nadie hubiera querido que el presidente tomara la decisión de cerrar un parlamento, pero el parlamento censuraba a ministros y censuraba a ministros. Entonces, bueno, pero el parlamento tiene la facultad pues de llamar a los ministros y de censurarlos. ¿Por qué nos parece extraño el ejercicio de competencias que están previstas en la Constitución? Es decir, en democracia tenemos que acostumbrarnos a respetar. ¿Cómo se defiende, doctor Blume, un presidente de un ejercicio de abuso de poder por parte del Parlamento en el último año de su mandato, si no es pidiéndole al Tribunal Constitucional que lo haga? ¿Cómo lo hace? Mire, nosotros actuamos en el marco de la Constitución. La Constitución habilita esa posibilidad aún en el último año. Si esto se quiere modificar, está abierto el camino de una reforma constitucional y no hay ningún problema. ¿Para usted está claro que es incapacidad moral? ¿Usted le podría decir hoy a la gente que nos está escuchando y viendo, que se ha visto sorprendida porque se esperaba un sí, no, estos son los parámetros, pero el simple hecho de no pronunciarse deja la sensación de que en efecto se eludió una responsabilidad? Y por eso le digo, ¿para usted está claro? Sí. Quien tiene que tomar una decisión al respecto es el Congreso de la República. Yo, como juez constitucional, me ciño a la Constitución. ¿Y para usted la Constitución es clara? Mire, en la propuesta de ponencia que se formuló, nosotros hemos visto que dicha propuesta no contribuía a la pacificación del país, porque lo que se decía en la ponencia de minoría era de que el Congreso había actuado inconstitucionalmente, es decir, ponía en cuestión la legitimidad de las decisiones del Congreso. Y ese cuestionamiento iba a derivar hasta el actual mandatario. Es decir, por eso yo digo, han echado ANFO y dinamita en una hoguera en donde los peruanos estamos enfrentados. A través de la ponencia se estaba echando más leña al fuego. ¿Marianela Ledesma? Yo no personifico, simplemente pero la ponencia era suya. La tesis. La ponencia era suya. Ya, pero yo no discuto respecto a personas, sino a planteamientos. La tesis contenida en la ponencia no estabilizaba el país, lo iba a caldear más, porque era poner en cuestión la vacancia, la sucesión al señor Merino y la sucesión al señor Sagasti. ¿Y eso es lo que queremos los peruanos en este momento tan difícil? A mí no me parece. ¿No siente que ha hecho oídos sordos el tribunal a un reclamo de la ciudadanía que esperaba se clarificara? Insisto con esto porque es importante. Usted me dice que para usted está claro, pero para los ciudadanos en su mayoría, si usted pregunta, la verdad es que no está claro. Y aquí lo que hubo es que pareciera, y todo indica que las cosas son así, que el Congreso abusó de este mecanismo porque tenía el poder de los votos. ¿El doctor Blume sigue ahí? Colgó. Ernesto Blume defendiendo su posición al calor de lo que era un reclamo ciudadano, y esa era la pregunta que le planteábamos, aceptando, por supuesto, y escuchando sus argumentos, las oportunidades que tiene el Tribunal Constitucional para zanjar estos problemas se producen justamente en momentos de crisis. Cuando las aguas están calmas, no hay por qué recurrir al Tribunal Constitucional. Todo marcha en orden, en estabilidad, los puntos están claros, los ciudadanos tienen las cosas claras. Estamos viendo si nos podemos reconectar con él, pero en cualquier caso también teníamos al doctor César Azabache, ex procurador, que ha hecho una lectura de esta sentencia, y vamos a entrar en contacto con él en este momento. Ya está el doctor Blume, no nos había colgado el teléfono. Doctor, le pregunto. Qué raro que se haya producido, yo no sé qué ha pasado, porque se cortó la comunicación de un momento a otro. Ya estamos nuevamente aquí, porque de lo que se trata es de intercambiar ideas. Y mi pregunta viene en el sentido de que, claro, cuando no pasa nada, no se presentan demandas, no hay, digamos, interpretaciones arbitrarias, pero una crisis es una oportunidad precisamente por eso, porque al calor de la crisis se pueden zanjar. Y la pregunta era si el tribunal, usted siente, no le dio la espalda a los ciudadanos que estaban expectantes, más allá de Vizcarra y más allá de este Congreso, de entender de una vez por todas cuáles eran los límites para definir qué es incapacidad moral para usted. No, yo se lo preguntaría a usted. Correcto, yo le digo. ¿Cuándo un presidente es incapaz moral? Ya, espérese. Primera precisión.
El Tribunal Constitucional no le ha dado la espalda al país. El Tribunal Constitucional ha actuado con toda responsabilidad y ha asentado sus competencias. Y no ha permitido que al Tribunal Constitucional se le use para uno u otro sector en una contienda entre los actores políticos. Pero es que no se han pronunciado, nadie los ha usado. Ustedes han tomado la decisión no, de manera, es que no libre y soberana. Escuche, no correspondía porque había habido sustracción de materia y nosotros actuamos en el marco de la Constitución y de la ley. Es que no se nos puede pedir que salgamos de ese marco. Pero no sustracción de la materia si la moción de vacancia era un hecho real, que no se llegara a los votos era el resultado, no, pero se presentó y se podía volver a presentar y se podría volver a presentar mañana. Es una interpretación, a ver, es una interpretación muy respetable de su parte, pero tienen que aceptar la decisión de una mayoría, así funciona la democracia. Lo que pasa es que en nuestro país hay una intolerancia para aceptar la decisión de la mayoría y la decisión de las instituciones. Y entonces, si todos no colaboramos poniendo una cuota de tolerancia y dialogamos con altura y pretendemos imponer un tal o cual posición, el país está complicado. Pero no, nadie les decía que impongan una posición, sino que en el marco de su conocimiento y de la jerarquía que tiene el TC para ser el mayor intérprete de la Constitución, nos diga finalmente qué es incapacidad moral y cuándo se aplica y cuándo no. Eso era lo único que queríamos que hagan y ustedes dijeron, no lo vamos a hacer ahora porque no se aprobó la vacancia, esa primera vacancia contra el señor Vizcarra. Es que no es que nosotros digamos tal o cual cosa porque la podemos decir o no la podemos decir. El tema está que actuemos de acuerdo a la Constitución y de acuerdo a la ley. Y si hay un proceso que ha incurrido en sustracción de materia, no me puedo pronunciar sobre el fondo del asunto. Lo dice la ley. Ni siquiera de oficio, y con esto concluyo, ni siquiera de oficio, no puede. El tribunal no actúa de oficio, actúa a raíz de del inicio de un procedimiento constitucional. Sí, claro, pero al calor de un país que arde en protestas, precisamente porque no hay una interpretación clara y porque hay una mayoría ciudadana que piensa se está cometiendo un abuso, el tribunal no es un garante también de que ese derecho a la representación ciudadana se cumpla y no que el Congreso se represente a sí mismo y a sus intereses políticos y no a la ciudadanía que lo eligió. El tribunal tiene una función que cumple, vuelvo a repetir, en el marco de la Constitución y de la ley. En este caso no nos correspondía ir más allá. De acuerdo. Quizás en otra oportunidad podrá desarrollarse ese concepto. Y desde mi punto de vista, el Congreso ha actuado en uso de sus facultades. De acuerdo, doctor Blum. Me queda clarísima su posición y quedan también claras las dudas y queda también el tema de la incapacidad abierto para la mayoría de los ciudadanos y ojalá se pueda zanjar en algún momento este dilema. Yo quisiera agregar, con su venia, dos líneas. En primer lugar, hacer un llamado a la tranquilidad, hacer un llamado en general para que baje este clima de tensión. En lo particular, mi respeto y mi aprecio a todos los jóvenes y valoro su lucha, pero les pido, por favor, que no se dejen llevar por una u otra tendencia. Si quieren democracia, hay que respetar la Constitución, respetar las instituciones, respetar a las autoridades y no tratar de imponer a una autoridad, como por ejemplo un juez, tal o cual decisión. En lo particular, usted muchas veces ha conversado conmigo, usted ha visto cómo a este magistrado lo han tratado de presionar de uno u otro lado y además con campañas que han afectado a mi persona y a mi familia, pero yo no me he dejado manipular y tengo esa característica. Quizás es riesgosa, quizás es una característica poco usual, pero yo actúo de acuerdo a mis principios, valores, al marco constitucional y sin abdicar y sin aceptar presiones. Ese es mi mensaje. Y eso es lo que hay que seguir como país. Está clara ser capaces de mantenernos en una posición firme cuando uno está de acuerdo a la Constitución y a la ley. Ernesto Blume comentó que no es la primera vez que intentan presionarle
para que su pensamiento o ideal cambie, ya que la gente tiene que escuchar todas las voces.